Continúan con nosotros, es el momento de la entrevista central del Despertador de este martes. Hoy vamos a conversar con el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps. Gracias, ministro, por estar con nosotros en la entrevista del día de hoy. Buen día. Muchísimas gracias, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por permitirme compartir en este espacio tan importante. Bueno, ministro, entremos en detalle de una vez. La situación laboral y toda esta gente que ha perdido su empleo, que es una tragedia, ¿no?, de carácter social, y el tema del salario 13 de Navidad, que si las empresas lo dan, que si no lo dan. ¿Cuál es el cuadro que usted puede prever y qué están haciendo al respecto? Cómo no, en primer lugar yo quisiera aprovechar la oportunidad que ustedes me dan de compartir con ustedes para señalar algo que pudiera parecer obvio y que todo el mundo lo sabe, pero a veces por estar en la misma realidad día a día pasa por alto. Si bien es cierto que ningún país estaba listo para atender los temas pandémicos y de crisis, como lo estamos sufriendo también los dominicanos, también hay que señalar que el presidente de gobierno, el presidente Abinader, ha sido un gobierno que ha iniciado su gestión en medio de la pandemia, en medio de una profunda crisis, la cual lamentablemente no ha permitido que las ejecutorias programadas del gobierno puedan iniciarse en su gran mayoría. Hemos estado en un proceso de inducción, de verificación de las realidades en las posiciones para poder entonces desarrollar esos programas. Es decir, que el gobierno no ha podido poner en práctica muchas de las ideas que todavía tenemos por desarrollar. Dicho eso, a propósito de lo que usted nos ha preguntado, la situación del sector laboral en la República Dominicana, del mercado laboral, obviamente, así como en todo el mundo, es muy complicada, muy difícil. Hay una cantidad importante de pérdidas de trabajo, pero también hay una cantidad importante de suspensiones de trabajadores que están suspendidos. Afortunadamente se ha podido continuar con el programa de asistencia solidaria al empleo, sobre todo a los empleadores, a los trabajadores suspendidos, así como también a los no suspendidos, pero que se acogen al programa. Sin embargo, no es suficiente. No es suficiente una ayuda de entre 5.000 y 8.000 pesos para el trabajador suspendido. Hay que lograr más. Por eso estamos tratando de activar la economía, estamos tratando de crear las condiciones que permitan que el trabajador pueda ingresar nuevamente al espacio de trabajo para poder tener sus ingresos completos, que permitan a las empresas también producir y movilizar la economía. Eso no es fácil porque la pandemia no ha desaparecido. Si bien es cierto, ha bajado considerablemente, no menos cierto es que continúan los contagios, continúa la realidad y las activaciones con distanciamiento y con menor capacidad de trabajadores que lo normal también es una posibilidad que no permite una solución total. Con la ampliación del horario que recientemente se decidió, eso aumenta las posibilidades de que las empresas puedan reactivarse y los trabajadores volver, muchos de ellos, a los espacios de trabajo. Ahora, ¿cuáles son los números de hoy? Al cierre del día de ayer, habían 295.000 trabajadores suspendidos y cerca de 400.000 trabajadores en fase 2 no suspendidos. Estas informaciones creo que son interesantes también por lo siguiente. En la peor etapa de la crisis pandémica, hasta ahora, hubo cerca de 900.000 empleados suspendidos. Actualmente ya estamos por debajo de los 300.000, 295.000. Significa que se ha bajado a un tercio. Y esa suspensión en gran medida ha sido por la reactivación, por empleados que han vuelto a trabajar. Falta mucho todavía y tenemos que lograr que eso se produzca dentro del ámbito de lo posible, lo seguro. Ahora, ¿qué cosas podemos señalar de esta difícil situación? Vemos que es importante retomar el diálogo para la revisión de reforma del Código de Trabajo. Por ejemplo,
El Código de Trabajo no contempla absolutamente nada respecto al teletrabajo. Estamos nosotros en el Ministerio de Trabajo ahora trabajando, valga la redundancia, en una resolución que pueda atender parcialmente esos requerimientos. ¿Por qué parcialmente? Porque en vista de que el código es nuestro marco fundamental, no podemos transgredirlo y debemos de trabajar dentro de dicho marco. Y bueno, estamos en ese esfuerzo. Ministro. De hecho, en esta semana, para terminar esa idea brevemente, en esta semana tendremos un encuentro del Consejo Consultivo del Trabajo, que es el organismo del Ministerio en donde el sector trabajador y el sector empleador nos reunimos con el sector gubernamental para discutir iniciativas puntuales, socializarlas y dialogarlas y tratar de producir resultados en base a acuerdos, al menos. Diga usted. En esta etapa de la pandemia en República Dominicana, ¿cuántos trabajadores han perdido sus empleos de manera permanente? Y si es cierto que hay empresas que están negociando las prestaciones con los trabajadores, ¿qué llega ya al Ministerio de Trabajo con relación a este tipo de negociaciones que no son reguladas? Mire, la cantidad de empleos perdidos es un proceso de revisión constante. Otra de las debilidades del código es que no obliga a notificar al Ministerio de Trabajo todas las desvinculaciones. Entonces, no tiene hoy el Ministerio de Trabajo un número acabado, cosa que sucede, por ejemplo, con la Tesorería de la Seguridad Social. Es parte de las transformaciones que tenemos que lograr. Ahora, la segunda parte de su pregunta. Bueno, antes de entrar a la segunda parte de su pregunta. ¿No tenemos un número de cuántos empleados se quedaron? El presidente, entonces candidato, señalaba antes de la pandemia de que su programa de gobierno estaba contemplado en 4 años crear 600.000 empleos formales. Eso necesariamente va a tener que aumentar, porque se calcula un aproximado de que aproximadamente unos 400.000 empleos aproximadamente se encuentran en esa situación de pérdida, al menos temporal. Pero ese es un número que tenemos que confirmar y, como le hemos dicho, parte de esa confirmación tiene que pasar por el proceso de transformación del código, transformación del ministerio, que por cierto, tenemos que convertirlo en el Ministerio de Empleo, Protección y Seguridad Social, ya que en la vida activa del ser productivo, una persona puede tener un empleo, pudiera perderlo, y es en ese momento en donde los sistemas de protección y seguridad social deben de detonarse para ejecutar esa protección y esa seguridad social, pero tendentes a la empleabilidad, es decir, tendentes a que el individuo pueda retomar un empleo formal y volver entonces a subir en su productividad y posteriormente a la pensión. Esa es una de las acciones que nosotros tenemos contempladas en esta gestión de la transformación para poder brindar esos servicios de mejor manera. Y las prestaciones, que hay supuestamente empresas que le están dando menos a los empleados de lo que le corresponde en una especie de negociación informal, irregular. No, el Código de Trabajo es el Código de Trabajo y lo que le corresponde, punto. Eso es algo que se puede discutir. Finalmente, las desvinculaciones están, en caso de que se produzcan, están señaladas cuáles son las causales y sobre quién recaen las responsabilidades. Y simplemente es darle cumplimiento a los preceptos legales establecidos. La protección de los derechos de los trabajadores es algo que no está bajo discusión alguna. De hecho, recientemente ha habido una mala utilización de unas declaraciones nuestras que no fueron recogidas adecuadamente, en donde se parte de una idea incorrecta. El Código de Trabajo obviamente no podía contemplar una situación pandémica como esta. Eso es normal. Y se establece allí la obligación de la empresa, del empleador, de pagar los salarios navideños en base a los ingresos devengados por los trabajadores durante el año. Pero como este año ha sido tan especial, con unas suspensiones tan amplias, pues si se aplicase así, sin más miramientos, se estaría
afectando al trabajador. Y nosotros estamos luchando en contra de eso, actuando para que de una manera consensuada se pueda, entre el sector trabajador y el sector empleador, se pueda encontrar una salida, porque es lo mejor, no solamente para el sector trabajador, sino para toda la economía nacional. La paz social, la seguridad de trabajo, las posibilidades de mantener un espacio de empleo son las responsabilidades fundamentales de esta institución. En ese sentido, ministro, el salario 13 no está en discusión. ¿Cuál es la posición de ustedes? Obviamente que no está en discusión. El código establece la obligación de pago. Lo que sucede es, como acabo de decir, que si se aplicase como se encuentra mencionado el código, sin agotarse un proceso de conversación y de diálogo consensuado, se afectaría a los trabajadores. Eso es lo que nosotros estamos... ¿Se está encaminando ese diálogo para buscarle una solución a eso? Sí. ¿Se ha avanzado mucho? Ya hemos iniciado una conversación en el entorno del Consejo Consultivo de Trabajo también para ese tema puntual, en donde queremos señalar que tanto el sector trabajador como el sector empleador han expresado una racionalidad de intención muy sana, muy correcta. Estamos muy esperanzados de que podamos juntos encontrar soluciones, porque al final de cuentas esta crisis no la puede cargar un solo sector de manera total. Tenemos que buscar soluciones para que el pueblo dominicano, el trabajador dominicano pueda recibir sus ingresos y también proteger el espacio de trabajo de forma de que el trabajador pueda retornar a ese espacio y otros dominicanos que estén buscando empleo también puedan encontrar emplearse. Bueno, usted plantea que las empresas, por la carga que han tenido, el impacto que han sufrido también durante la pandemia, no deberían de cargar con la totalidad del salario número 13 y explica que la ley afectaría al trabajador. Entonces, ¿cuál es la solución? El gobierno inyectaría esos recursos para que sean pagados los salarios número 13 a los trabajadores. ¿Sería el gobierno? Una pregunta con una premisa incorrecta, entonces la conclusión no puede ser correcta. Usted habló de eximir a las empresas en las declaraciones del pago total del salario 13 y ahora nos explica que si se aplica la ley, los trabajadores serían afectados. Entonces, ¿quién cargaría económicamente con ese pago? ¿El gobierno? ¿Me va a permitir responder? Sí, claro. Usted ha iniciado su pregunta con una premisa falsa. Yo no he dicho eso. Número uno, cuando usted toma una premisa falsa, su conclusión es falsa. Entonces, son declaraciones suyas en los periódicos. Bien. Reitero, usted ha iniciado su pregunta con una premisa falsa. Si su premisa es falsa, su conclusión va a ser falsa. Como usted hace la pregunta, tengo la responsabilidad de aclarársela, porque efectivamente usted toma esa conclusión de informaciones que han estado circulando y le aclaro que es distinto a lo que hemos planteado. Lo que hemos planteado es que la solución para encontrar a esta problemática de este año está contenida en el diálogo. Usted me pregunta que cuál es la solución. Y yo le respondo, la solución deberá surgir de ese diálogo. La función de nosotros como representantes del sector gubernamental es propugnar el diálogo y buscar ese consenso. Si nosotros planteamos ahora, fuera de ese espacio, una propuesta concreta en una dirección u otra, estaríamos quitándole la importancia de ese diálogo. Y nosotros tenemos que ser coherentes con esa función. Estamos convencidos que en esa conversación deberán surgir soluciones que permitan que el trabajador dominicano pueda recibir su salario de Navidad y también que permitan que lo mismo suceda con la protección posible del espacio de trabajo. Pero si el Ministerio de Trabajo no se va a limitar solamente a participar en el diálogo. Pero si el Ministerio... Tenemos que buscar una participación en donde podamos también contribuir a la solución. Bueno, usted dice que los periódicos lo sacaron de contexto, que eso no fue lo que usted dijo de eximir a las empresas. Pero si ustedes están planteando, señor ministro, que no están en la capacidad económica de las empresas de asumir, porque quedaron muy mal paradas económicamente hablando con la situación del COVID, me imagino que ustedes como ministerio han planteado una solución
más allá del diálogo, porque al diálogo se va con propuesta, ¿o no? Bien, yo no he dicho eso tampoco que usted acaba de decir. Yo no he dicho que las empresas han quedado muy palopundiadas y que no pueden hacer eso. No, yo he dicho que si se aplicase como establece el código, entonces no tendrían los trabajadores los beneficios que tienen que tener. Eso es lo que yo he dicho. ¿Cuáles son las propuestas? Como usted comprenderá, esos espacios de propuestas tenemos que dejarla para ese espacio de diálogo. Si nosotros conversamos y convertimos el diálogo en un diálogo en los medios, pues se puede dificultar y nuestra responsabilidad no es buscar protagonismo. Ministro, pero es que usted no nos dice hasta cuánto se ha avanzado en el diálogo y hasta qué punto se han puesto de acuerdo. O sea, ¿se ha avanzado al respecto? Bueno, precisamente, la semana pasada se produjo el primer encuentro para esos fines y se definió que nos íbamos a volver a encontrar en 15 días, es decir, la próxima semana, en donde cada uno de los sectores vamos a traer a la mesa diferentes visiones y diferentes alternativas y tal vez incluso hasta propuestas. Entonces, estamos dando el tiempo necesario para que eso se produzca. En esa dirección, o a propósito de ese tema que es tan complicado, pero tan necesario resolver, creo que es evidente de las debilidades que tiene el actual Código de Trabajo. Temas como estos deberían poder ser contemplados y otros. Yo creo que una de las acciones que tenemos que visualizar en los próximos meses es retomar las conversaciones donde se dejaron en las últimas etapas para volver a mejorar las condiciones y las herramientas de este texto legal. Junto con eso, señalar que también está entre nuestro programa, además de la transformación del Ministerio de Trabajo en un Ministerio de Empleo, Protección y Seguridad Social, también está la revisión para la modificación de la Ley 8701 de la Seguridad Social, que, como muchos saben, dirige el Consejo Nacional de Seguridad Social, que a su vez preside el Ministerio de Trabajo. Es una ley que si hubiese sido revisada junto con otros aspectos, la problemática actual tal vez tuviese menos inconvenientes. Por ejemplo, esa ley ordenó a la creación de un fondo de desempleo en el 2001, cosa que no se ha podido hacer o no se ha hecho. Si eso hubiese existido, es posible que muchas de las dificultades que estamos viviendo ahora a causa de la pandemia tuvieran mejores soluciones a mano. Cosas como esa, por ejemplo, la atención primaria del Seguro Familiar de Salud y temas neurálgicos de la protección social que afectan también al mercado laboral, tenemos que tratarlo y son de las transformaciones que de manera integral y dialogada vamos a estar promoviendo desde este espacio. Ministro, ¿cuál es su propuesta con relación al salario número 13 de los empleados suspendidos? La propuesta que nosotros tenemos que hacer en el espacio que le he indicado, la haremos en el espacio que le he indicado. Pero para tranquilidad de esos trabajadores, ¿no puede adelantar algo? No la han elaborado. Como le hemos explicado, queremos desarrollar la conversación con los trabajadores y los empleadores y adelantarlo sería no darle fidelidad. Bien, ¿quiénes están asistiendo, ministro, representando a los trabajadores? Los representantes de los trabajadores están siendo realizadas por el presidente de las centrales sindicales, don Pepe Abreu, don Gabriel del Río y el señor Jacobo Ramos. Ustedes han tenido denuncias de lo que ha ocurrido en algunas instituciones como en INESPRE y qué han hecho, por favor, al respecto de que algunos trabajadores o a todos los trabajadores en INESPRE se les descontaba la seguridad social y no estaban cotizando. Nosotros nos enteramos de esa situación en el momento en que el nuevo director lo informó y los acercamientos que hizo con el señor tesorero de la Seguridad Social. Lo que sí también estamos haciendo y las denuncias que hemos estado recibiendo es que a propósito de las asistencias de fase, aparentemente ha habido entidades que han suspendido a trabajadores, pero el trabajador sigue trabajando.
y también hemos recibido informaciones, o denuncias, mejor dicho, de que se le está quitando a trabajadores algunos de los recursos que el gobierno le está proporcionando en fase 1 o fase 2. La semana pasada nosotros ordenamos el inicio de un proceso de inspecciones en donde se visite a las distintas entidades para aclarar la situación, no solamente de aquellas en las cuales hemos recibido denuncias, sino también en términos generales, porque esos recursos que el gobierno está buscando de manera muy sacrificada y difícil son para los trabajadores, fundamentalmente. Entonces, el uso correcto de esos fondos debe ser realizado. A propósito de la parte que usted pregunta sobre la seguridad social, es importante señalar que en el mes de febrero de este año hubo una ley llamada numerada 13 de 2020 que modificó parcialmente la ley 8701 de seguridad social en cuanto a las competencias de los inspectores del Ministerio de Trabajo. Es decir, antes de esa ley, el año pasado hacia atrás, los inspectores del Ministerio de Trabajo tenían la competencia de inspeccionar si las empresas estaban en cumplimiento del pago de la seguridad social. Pero a partir de esa ley de febrero de este año... Ministro, perdone que le interrumpa, ministro. Tenemos que despedir la transmisión por Colorvisión por el compromiso que hay con el Ministerio de Educación. Vamos a seguir esta entrevista para que usted termine de responder por las redes sociales de Noticias SIN, también por Televisión Dominicana para todos los Estados Unidos y también las islas del Caribe. Así que sigan con nosotros. Gracias, ministro. Siga con nosotros, siga con gracias. nosotros para que termine de responder, por favor, Ricardo. Big Fórmula 44 presentó. Ahora sí, el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, estaba hablando sobre un tema en particular que vamos a seguir ahora ya con la transmisión en YouTube, Facebook, en Twitter, en noticiassn.com y también en Televisión Dominicana. Puede continuar, señor ministro. Cómo no, muchísimas gracias. Le decía, usted me preguntaba sobre las denuncias de irregularidades respecto del pago de seguridad social y señalaba que desde febrero de este año los inspectores del Ministerio de Trabajo les fue retirada la competencia de inspeccionar respecto al cumplimiento de las obligaciones de cotización y la seguridad social. Esas son cosas de las que tenemos que resolver con las modificaciones integrales de leyes como la de la seguridad social, justamente. Bueno, ministro, y finalmente de mi parte, el tema de gravar el salario 13 dentro del paquete impositivo que el gobierno mandó en el presupuesto. ¿Cuál es la posición del Ministerio de Trabajo? Mire, nosotros entendemos que ese tema va a ser atendido prontamente por la Presidencia de la República. De hecho, en días pasados, el presidente señaló en una intervención rápida, natural y sincera, de que lo contenido en el anteproyecto es para iniciar una conversación. Y señaló también que temas álgidos como ese serían sujetos a conversaciones y discusiones. Y me parece que eso es parte de lo que a su debido tiempo la Presidencia de la República se referirá. Cuando se planteó este tema en el Consejo de Ministros, ¿cuál fue su posición, señor de Camps? En el Consejo de Ministros se discuten muchos temas y nosotros vamos a entender que ese particular debe ser atendido por el presidente de la República en su alocución que hará en el momento que le envíe. Bien. Bueno, Gracias. Muchas gracias por esta entrevista, ministro, compartir con nosotros e informarnos sobre el acontecer laboral del país. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias al ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, por estar con nosotros en la entrevista central del Despertador.